Son muchos, muchos kilómetros, no específicamente aquí hasta la playa Yuco, ya que está cerca de San Martín de los Andes, sino lo que quiero decir es desde donde tenemos nuestro hogar, en Córdoba, hasta llegar al sur, son muchos kilómetros. Pero la verdad es que valen la pena para apreciar y vivir estos paisajes. Así que, si pueden, háganlo. Tómense sus días, no vengan en 24 horas, tarden más, tarden 2 días, 2 días y medio. Paren en más lugares, pero vengan y háganlo porque está increíble, es algo que no se pueden dejar de conocer en su vida, no deben irse de esta tierra sin conocer los lugares hermosos que tiene la Argentina en la Patagonia Argentina. Buen día, viajeros, miren dónde estamos amaneciendo. Chita acomodando un poquito acá la cama, ahí dejó la Kira, acá durmió la Ailín con su chanchito y esta es nuestra cama. ¿Dónde estamos? Estamos en Casa de Montaña, acá en San Martín de los Andes, y estamos a punto de salir. Hoy nos vamos a ir a Playa Yuco y a un montón de puntos más que nos acaban de recomendar. Así que quédense en el canal porque vamos a ir encontrando juntos el camino y ver qué nos depara para hoy. Acá a pocos metros de ingresar en el ripio para ir hacia lo que es Yuco, van a encontrar un sector donde van a ver autos estacionados con un cartel que no se ve bien, pero es la senda para ir hacia el Cerro Colorado. Ven, ahí vienen los autos, pasan para allá, vamos a Yuco y además lugares. Y este es el sector que agarras la senda para irte a lo que es el Cerro Colorado. El ascenso dice que es de dificultad media, de 5 horas de duración en total. En este momento no lo vamos a hacer porque tenemos planeado otras cosas, pero está muy bueno como opción. Desde allá venimos desde San Martín de los Andes y hemos llegado a esta intersección donde van a ver del lado derecho este cartel que les marca Sendero Yuco del Quilapayún. Este es las distancias, las duraciones. Hay un sendero que se puede hacer aquí que arranca en este sector. Y hacia la izquierda del camino van a ver que aquí hemos llegado al acceso de la playa Yuco. Les dice: Parque Nacional Lanín, bienvenido a Yuco, área recreativa diurna. No se puede quedar de noche. Y aquí los chicos nos dan toda la información para bajar, estacionar el auto y ir a conocer la playa Yuco, que tiene varias playitas dentro, el cual tiene unos senderos. Fíjense, acá está bien explicado porque son 5 playas en total, donde está Playa Turquesa, Playa Arenosa, Rocosa Este, Muelle Viejo Oeste y Playa del Bosque. Uno estaciona aquí y comienza a caminar. Puedes decidir hacerlo de este modo o a la inversa. Según lo que marca, es como que habría que arrancar por la 1, 2, 3, 4 y 5. Es un sendero muy bonito que vamos a ver a continuación. Quédense ahí que ya se lo mostramos. Bueno, ahí abonamos en la entrada. No es un monto fijo lo que hay que pagar, es a voluntad. Así que le dimos a los chicos que sabemos que cuidan muy bien el auto, que es importante que te cuiden el auto, que lo estén mirando, ya que no pasan cosas malas en estos lugares. Miren, el horario es de 9 a 8 y media. Pero es importante porque uno tiene pertenencias de valor arriba del auto, así que está bueno saber que alguien lo está cuidando. Miren, este es el acceso que nos lleva hasta el sector donde vimos en el mapita recién, que era el estacionamiento, donde hay una proveeduría. Y luego arrancan los senderos para empezar a caminar. Ven ahí, dicen, a la playa 5, a la playa 2, a la playa 3. Siguiendo por acá, estamos ya casi llegando. Miren lo que es el paisaje. Si hiciéramos silencio se sienten un montón de animales, de aves. El año anterior que vinimos, que fue hace varios años, creemos que en 2022, con las nenas habíamos visto, me parece, un gatito. Puede ser que lo encontramos, yo recuerdo que lo vi. Sí, estaba arriba de todo, pero súper camuflado, que no recuerdo el nombre, como un gato gris, que no es un gato montés, pero es de esta región así salvaje. Era grande. Era grandecito y nos observaba. Y también unos pájaros que eran negro con el pecho como naranja o medio rojizo, bien fuerte. Y acá hemos llegado
al estacionamiento. Al estacionamiento. Vieron que es un recorrido cortito. Está bueno dejarlo en un sector ahí con sombra. Eso elegimos acá. Y ya lista para salir. Vamos a ubicar como lo ubican todos. ¡Ay, ahí está el taxi! Ven, quiero decir algo. Eso que ven es el taxi de montaña, porque acá, claro, no pueden andar con un auto pequeño. Todo tiene que ser más 4x4 para poder traer los turistas que vienen en avión hasta estos lugares, para poder venir a estos sectores con rocas y con pisos en desnivel. Así que ahí se va el taxi de montaña. Súper estacionado. Hemos llegado oficialmente. Y ahí se van los chicos que se van a encargar de cuidar nuestro auto y que cuando volvamos esté todo en su lugar. Arrancamos el recorrido y nos vamos a hacer el primer sendero que nos lleva hasta la playa turquesa, que es la número 1. Luego internamente se conectan con la 2 y la 3. Así que vamos. Por aquí es donde dice prohibido estacionar. Vamos a ver qué tal está el sendero. ¡Ay! No te vas perdiendo, pero un poquito de jotas. Sí, son jotas. Son muy chulitos, jotas. Cómo quedan las patitas. Porque hay mucha tierra, quedan negras. Ya nos vamos a enjuagar allí. El lugar es perfecto, está muy bueno. Y sí, el secreto es venir temprano, ¿no? Re fresco, hermoso. Lo malo, bueno, que no hicimos tiempo ayer de ir a la Anónima. Así que no tenemos sanguchitos. Me hubiera gustado traer. Siempre que venimos traemos algún sanguchito de jamón y queso, de palta y tomate, algo así. Pero bueno, no se puede todo. Igual la proveeduría que está acá no es tan caro tampoco. No, tampoco es accesible para comer. Pero uno termina siempre comiendo más chatarra, obvio, y ya daba ganas. Lo que sí, como alcanzamos a parar y a comprar frutas, por lo menos tenemos en la conservadora frutas neuquinas que estuvieron en la heladera anoche, sí que están súper frescas. ¿Estás cansado? Sigamos, acá vienen bajadas. Lo mío que esto se me resbale, pues esto no agarra. Tendrías que haber traído unas hojotas Salomón. Hay que ir despacito. Hay unas chanclas, unas hojotas que venden acá en el sur, que son todo terreno, son caras, no sé de qué marca son. Son 4x4. Pero las usan para esto, para senderos, para meterse en el río Salipo, que se secan solas, todo. Me encantaría comprarme una de esas. Otro de los pendientes, no sé si a ustedes les pasa, que lo veo siempre en distintos lugares y nunca lo compramos, son el calzado ese de agua. Porque hay de todos los precios, hay unos que son más caros, pero también hay versiones que no son tan caras y están buenísimos. Porque en algunas playas que hay piedritas en el fondo no te lastima el pie y evita también que te resbales. Son como de neopren y con una base. ¿Y por qué hay tantas piedritas redondas? A ver si sabes. ¿Por qué? Pará. Antes de que conteste aguas eso, frías y profundas. hemos llegado al sector donde se bifurca en la playa 1 o la playa 2. Vamos a la playa 1 primero. Lo de las piedritas debe ser porque los ríos vienen de las montañas y las vienen desgastando y por eso No, bajan. porque es una zona volcánica. Donde hay zona volcánica, las piedras son todas redondas, la mayoría. Sí, puede ser. Además también leí en algún lugar ayer que esta es uno de los sectores más grandes del mundo de donde se extrae la piedra de canto rodado, que justamente es redondeada. Es aquí, en la Patagonia. Y acá es una zona donde va a encontrar mucho basalto también. Sí, claro, obvio, por la erupción volcánica que hubo hace muchos años Sí, atrás. pero acá hay gente que ya llegó más temprano que nosotros. Y sí, Miren, obvio, vienen para buscar los lugares a lo mejor con un poco de sombra. Pero ¿por qué no hay tanta gente? Está lindo. está lindo, ya se va a llenar, no te da problema. Sí, Bueno, estamos acá en la primera playa, la playa turquesa, Y bueno, estamos acá, ahora nos vamos a poner a tomar sol, después vamos a jugar a las cartas. Ellos se fueron a grabar, caminito por ahí, a grabar. Nos dejaron solas, nos abandonaron. Pero bueno, estamos acá y esta es la playa. Tremendo. Muy bonito. Yuco es la prueba de que San Martín de los Andes no es montaña, postales famosas, es también calma, silencio, agua transparente, rincones que se disfrutan sin apuro.
La verdad que es muy bonito toda esta zona y es para quedarse todo el día. Miren lo que están mezclados los árboles arrayanes. Acá pueden ver bien. Esta es la playa 2. Pasa que yo me vine para este sector porque me voy a buscar una sillita que tenemos, que me regaló para Navidad Gisela, pero ya que estamos acá. Esta no tiene piedra, esta es más arena así negrita, más volcánica. Esta playa es un poquito más amplia que la otra y no pega tan fuerte el viento. En la otra viste que el viento era totalmente fuerte. Acá es re calma. O sea que tenés para todos los gustos. Si te gusta un poquito más el vientito y demás, está buenísimo. Y si querés algo más calmo, te venís para este sector. Hay dos playas más que también ya las vamos a mostrar y son re tranquilas, re calmas. Estamos haciendo trekking con hojotas, ¿no? Mirá. Estas son hojotas tailandesas. Muy bonitas cuando las conseguí allá. Dije, te quiero comprar dos. Pero bueno, compré una sola. Miren la cabañita que tiene en todo este sector. Obviamente que deben ser de la gente que cuida el lugar y demás. No sé si hay algunos dormen, pero me parece que no. Pero miren todas estas flores soñadas. Miren lo que son todas estas flores. Imagínense despertarse acá con esta vegetación, esta naturaleza, montañas de fondo, en inviernos picos nevados. Un sueño hecho realidad. Al que le gusta la naturaleza, creo que esto lo valoro un montón. Llegamos a la playa 2. Y ya teníamos hambre, así que fuimos a comprar estos sándwiches de bondiola braseada. Salieron 16.000 cada uno. ¿Y los panchitos cuánto estaban, chicos? 8.000. No, una gama, muy barato. Así que bebida no compramos porque teníamos en la conservadora, así que ahora vamos a la próxima te vamos a hacer sanguchito porque eso es más viajero. Sí. Pero bueno, esta vendría a ser la playa 2, que es más familiar. Arenosa, se llamaba rocosa, algo así. Sí, arenosa, sí, tiene más arena. Y es para venir con los niños. Es como una arena volcánica. Sí. Sí, más para chicos porque es bajita. Es como una pileta. Es una piletita natural. Y bueno, yo tenía un punto, ¿cómo se llama? Panorámico para ir a sacarte fotos. Bueno, llegamos para ir a playa 3. Nos vamos a la número 3, que ya no recuerdo el nombre, porque ya se me olvidaron, pero están ahí en el cartelito. De igual manera, para que vayan sabiendo... De la 2 y la 3 están pegadas. Están pegadas, pueden cruzar directamente las dos. Son la 4 y la 5 las que están del otro lado. Que esa sí te conviene, ya hay un autito, creo que hay una... No, el auto tiene que estar en el estacionamiento, bueno. Tienes que ir caminando hasta el sendero. Podés caminando. Sí. Nosotros aprovechamos, comimos algo, fuimos a dejar las cosas para no andar como burro de carga. Pasamos el mayor tiempo en la 1, almorzamos en la 2. Que la 1 para mí es la mejor. Sí, entre la 1 y la 2. Ahora en la 3 vamos a bajar la comida. Y la 4 y la 5 para completar el sendero y ya vamos volviendo. Mañana nos espera otra aventura en otras playas divinas de San Martín de los Andes. Estos caminitos a mí me encantan. Todo por la naturaleza. No son caminitos para distraídos. Sí, no, acá te doblado un pie. Tenés que ir mirando por donde pisás. Ahora sí. Vamos para allá. Ah, mira, ahí como... Una buena toma. Esas son bastantes piscinas más tranquilas, donde no pega tanto el viento. Acá están pescando. Mirá cómo se ve pescando acá. Estos arrayanes son re frescos, vos le pones la mano. Mirá lo fresquito que está, son helados. No sé por qué. Ahora sí parece que llegamos a la 3. Sí, usted está aquí, acá está, Rocosa Oeste.
Ese era el nombre. Después nos falta Muelle Viejo Este y Del Bosque. Vamos a bajarlo. Cosa Oeste. ¿Por qué rocosa? Porque está llena de rocas. Sí, sí. Vamos a por aquí. Ojo, no pechen, dijo una. ¿Qué te parece a vos allí? Es bastante rocosa. Es súper rocosa, me parece la 3. Bueno, pero para que los viajeros conozcan, elijan la 2. También está más... Uy, que está helada. Está muy helada. Hay que practicar. ¡Ah! El tema de la respiración. Hasta ahí hay piedras chiquititas. Es hasta que te acostumbras. Mirá cómo se le mueve la lancha el maestro allá, pescando. Está maniobrando con la gravedad. No, es linda esta, no es fea. Si querés está alejado de la multitud, porque la 2 es aquella, ¿cierto? Esa ahí es la 2. La 2 está más allá, en la otra, donde están los chicos acá, pero hay una parte. Y la que nosotros estábamos en la 3, la 1 es allá atrás de aquella roca, parece. Ya de este sector termina, porque Sí. ya hasta la 3 y no hay más. Las otras dos son del otro lado. Ahora vamos a la 4 y la 5, así que la Del conocemos. lado es este de esta pequeña como península, porque si lo miramos desde arriba es como una península. El lugar está muy bueno, no es caro, porque entrar es gratis, es a colaboración. Sí, Lo bueno es tener un medio de movilidad. Me dijeron que hay para hacer un trekking desde San Martín de los Andes. sí, creo que se puede venir caminando, costeando el lago Lácar. Y además, bueno, vieron que están los taxis, que son esas camionetas gigantes que también traerán a los turistas que vinieron en aéreo, que no tienen un auto, que no alquilaron. Debe haber, se ve que hay varias opciones. No las tuvimos en cuenta porque nosotros teníamos movilidad. Es un taxi 4x4. Sí. Bueno, sigamos. Es más para... ¡Epa! No empechen. Vos no tomaste nada con alcohol, ¿no? ¿Nos vamos a dónde? A la 4. Sacate para que te puedan ver. El Muelle Viejo Este. Vamos. ¿El muelle será muy viejo? Capaz que hay un muelle, sí, ¿Qué supongo. veníamos hablando? Veníamos hablando de que nadie va, pobrecito, a estas playas, vos, ¿sí? Mira, este tiene el nombre de los árboles. Ahí Ciprés. dice que este es un ciprés. Se ve que en esta sección le pusieron cartelito. Sí, venía diciendo que ya vinimos otras veces a Playa Yuco y siempre a duras penas llegamos hasta la 3. Y la pobre número 4 y 5 no vamos nunca. Uno ya se termina cansando o se quedó a comer en la 2 o en la 3 y termina por no ir a la 4 y a la 5. Así que esta Esta vez vez lo vamos a vamos a romper hacer. el coso, la tradición, para ir para allá directamente. Vamos a ir, aunque nos cueste. Cueste lo que cueste, dijo uno. Hay que hacer una vueltita acá. El viejo muelle oeste, creo que decía así, ¿no? Ese es lo que quedó del muelle. Bueno, Vamos a ver. Ahí andan con los kayaks en este sector. Yo vi varios autos que para cuando venir entraban. con los chicos es mejor esta. Sí. Yo pensaba que eran las otras, pero no. No, y el agua no está tan fría. No, está caliente, claro, porque es más bajito el sol la caliente. Allá lo que le enfría es la marea. Pero creíamos que iba a ser más... con menos gente. Y nada que ver. Parece que es más linda esta que la otra. Es más, acá está como calentita el agua. Tiene buena vista como todas las playas. Acá tienen una vista tremenda. La 4, y allá están haciendo calle. Está re templado. Acá está pero re calentito, las piedritas. como agua para bañarse. Como una piletita natural. Bueno, como dijimos, nadie llegaba hasta la 4 y la 5, o por lo menos no la gran mayoría que venimos en algunas ocasiones por primera vez. Así que está muy buena la 4. Para la próxima vez voy a venir a la 4, me parece, en un primer lugar para disfrutarla. Muy linda para chicos chiquitos, Y está sin muy calma. oleaje, muy calma, mucho más cálida el agua. Pero esperen, falta la 5, que es la última playa de Yuco, así que vamos a conocerla todos juntos. Nos vamos a las 5, muchachos. Vamos a ver qué tal es. Pero el sol pega que da miedo. Claro, no va a haber viento ni... Esto no te hace extrañar Córdoba, ¿viste? Oh, va a ser re duro la subida. Ahora la subida viene lo peor, miren. Este es el primer estacionamiento, porque nosotros donde dejamos el auto es el segundo. Miren la cantidad de autos que hay acá y más para allá. Y es el acceso también a las 5. Sí, también es donde se encuentran los baños, así que donde ven los baños, siguen caminando y acá arranca. Debería haber acá un cartelito porque en todas lo había en el inicio del sendero, pero no está.
Así que vamos. seguramente esté más allá ya llegando a la playa. Y miren lo que esto realmente es la playa del bosque. Porque miren estos árboles y con florcitas, está bellísimo, es una locura. No sé si estará muy cerca o más lejos. Vamos a ver si hay que caminar. Ah, allá dice, mira, allá está el cartelito. ¿Lo viste? Sí, ahí dice. Allá. Claro, pero qué raro que no está ahí. Porque es como... Tendría que estar en la entrada, si bien está el mapa, pero bueno. Sí, el mapa estaba igual y decía que era siguiendo para acá. Pero bueno. Vamos a seguir y vamos por la última playita en el Yuco. En Ahí este enfoca, ese sendero cartel 5, ahí. que es tan hermoso. Ahí está el cartelito. Pasamos entre medio. Miren este árbol lo que es. Es la belleza de este árbol y lo grande Una que es. locura. Una genialidad. Seguimos por acá. Acá sigue el sendero. Para allá. Sí, ¿qué estás haciendo? Ustedes me van a entender en el canal. Yo no me voy a llevar esto porque esto es un lugar protegido. Obviamente no hay que llevarse cosas. Pero díganme si no están de acuerdo a las mujeres del canal que hagan o hayan visto que se hace. Si estos palitos así súper suaves no están ideales para hacer macramé. Ay, con lo que me gusta el macramé. Me encantan. No sé si es la clase de leña, el tema de que el agua los va llevando y los va como raspando las piedras, digamos, por el movimiento del río, las va puliendo, porque son espectaculares. Súper suaves, no lastiman como los de allá. ¿A ustedes también les gusta hacer macramé? ¿O qué otras cosas les gusta hacer en su casa cuando tienen tiempo libre, los fines de semana, en vacaciones? Que nos dejen ahí en los comentarios. Cuéntanos en los comentarios, que nos gusta saber qué es lo que les gusta hacer. Quizás tejer, quizás coser o otras clases de hobbies. Creo que está cerca, ya escucho gente a lo lejos, así que no falta mucho. Sé que tener cuidado con esto, con precaución. Y vamos que ya llegamos, vamos. Todos ahí desde sus casas pueden visualizar este hermoso sendero, recordar si ya lo hicieron, verlo en otro momento si están próximos a venir a pasear a San Martín de los Andes si lo quieren hacer. La verdad que está buenísimo. Acá ven que sigue por acá. Se ve gente ahí, se ve que algunos se han bajado, o si no es porque la playa debe ser así. Seguramente sea por eso. Están creciendo acá más cañaveral, pequeñitas. Hay sectores donde está muy tupido de cañas y ya son altas. Hermoso, se ve precioso el lugar. Vamos a esperar a Cris que ya viene. Hay muchos más rastros así justamente de bosque, de palitos. No sé si es que el agua sube hasta arriba, debe crecer la marea capaz. En otros momentos. Sí, deberíamos tener ya los zapatitos esos. De río. Ah, ya vienen haciendo kayak. Ese viene de la 4, se ve que vienen por acá. A la vuelta y vuelven. Está muy bueno todo eso. Veredicto final. ¿Qué opinamos? La 1, la más hermosa. ¿La super turquesa? Sí, divina. La 2, para almorzar, ideal. La 3 era la más fría, que está bueno para aquellos que sufren de tener mucho calor, es la más fresca de todos. La 4 era la más tibia y la más apta para niños, pero ojo con el sol, porque no da para quedarse tanto tiempo. La 2 también es para niños bastante. Sí, la 2 también. Pero la 4 era más todavía y más tibia el agua. La 5 la verdad que está buenísima. Solo que está muy lejos, a lo mejor algunos no la conocen. Pero está muy buena también, bastante rocosa. El que quiere estar tranquilo. No hay arena en la 5, eso, piedra. Eso cambia así. No hay piedra. La única que hay con arena es la 2 y la 3 creo. La 1 tenía arena más blanca, la 2 arena volcánica, más negra. Sí. Cambia mucho
el paisaje, digamos, y la clase de suelo. La 3 tenía poquita playa, era chiquita como un pilotón, pero era helada. Y la 4 era súper tibia, la más bajita, y la más tibia también porque las piedras Era caliente, en el fondo sí. se calientan. Y esto es un intermedio, no está ni tan caliente ni tampoco tan fría, está espectacular. No hay arena, es todo piedra, pero sí tiene mucho bosque, que eso está bueno por ahí si quieres protegerte del sol. Sí, hay gente tomando mate. Así que bueno, ahí tienen un veredicto, tienen para todas las clases, para todos los gustos, y si les gustó esta aventura y quieren seguir viendo muchas más, suscríbanse en el canal, denle me gusta, comenten, que con eso nos ayudan un montón a seguir viajando con ustedes y llevarles a su casa todos estos hermosos lugares de Argentina y del mundo. Que continúen las aventuras. Este camino es muy peligroso, así que anda con cuidado porque hay mucho acantilado.